6:33, ya llegó por quien lloraban, ¿ah? Con Tertulio. Hola, con Tertulio, ¿cómo estás? Por Saludos favor, amigos, por favor, a todos con ustedes. Tertulio. A veces pasa que si la Diana no pone el despertador no me Qué levanto bárbaro, nomás. qué bárbaro es eso. No sé qué pasó. Ayer Pero estaba hoy no fueron los 5 minutitos. No, yo te diría, verás, me desperté 4:30 y dije, todavía tengo media hora más de sueño y me duermo. No sé qué pasó, seguramente ayer que estaba la Emiliana jugando con el celular, movió alguna cosa, pero no sonó el despertador. Así pasa cuando sucede, pero ya está con Tertulia aquí en la mesa del trabajo. Y vamos a arrancar con una tertulia súper interesante con una querida colega que nos visita el día de hoy, ¿no? Desde luego, porque además es un tema que conmueve, que nos debería conmover, que debería movernos como sociedad. Yo a veces no entiendo la reacción de la sociedad ecuatoriana. Nos movemos para ciertas cosas, para otras no. Hay cosas que deberían generarnos mayor conmoción y no ocurre eso. A mí sí me parece terrible lo que ha ocurrido en estas horas, cuando se ha confirmado que un cuerpo que estaba allí en una morgue en Tumaco, Colombia, abandonado desde junio del 2018, resulta que 8 meses después, y no ha sido el Estado, no fue el gobierno, fueron sus familiares, confirmaron que se trata de un militar desaparecido del cual nadie habló en estos meses, Wilson Ilaquiche. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Le consultamos a la colega periodista María Belén Arroyo. Ella, conjuntamente con Arturo Torres, los dos periodistas, elaboraron el libro, una investigación periodística denominada Rehenes, que es justamente un trabajo que da cuenta de todos los entretelones que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido hace 11 meses. Este mes de marzo se cumplirá un año de aquel infausto hecho. Y claro, lo asociamos con esto que hemos conocido en estas horas. María Belén, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias, buenos días colegas y buenos días a su audiencia que ahora nos está escuchando ahora mismo. Justamente como tú planteabas, en la investigación que con Arturo hicimos del libro Rehenes, en el capítulo 4 nosotros planteamos una historia que parece ficción y que no es. Y se trata del relato real de un periodista y el activista de una organización no gubernamental que ingresan a varios poblados fronterizos días antes del secuestro de los colegas periodistas de Diario El Comercio. Ellos llegan porque intentaban arribar hasta un sitio fronterizo que se llama El Pan. Y recordemos... ¿Hablamos del equipo que estaba antes de Javier, de Paul y de Efraín, o del equipo del Telégrafo? Esa pregunta es... Este libro tiene reportería de fuentes abiertas y cerradas. Algunas fuentes están protegidas por seguridad. Okay. Aquí no estamos revelando quiénes son los colegas, pero sí estamos mostrando qué recorrido hicieron, qué pretensión tenían. Periodísticamente querían llegar al PAN, escenario de unos ataques a elementos uniformados ecuatorianos. Intentaron arribar al PAN y porque no podían, terminaron dándose lo que diríamos coloquialmente una vuelta de campana y terminaron en Tobar Donoso. Población que, estando en la provincia de Carchi, está más cerca geográficamente a Colombia, tiene cubiertos los servicios de medicina, por ejemplo, de salud, de acceso a salud en Colombia, tienen que movilizarse en lanchas para recibir atención médica en Colombia. O sea, no hay presencia del Estado ecuatoriano. Es cero la presencia de Estado ecuatoriano. A inicios del gobierno de Rafael Correa, su primera ministra de Defensa, recordarán, la señora socialista Guadalupe Larriba, ella fue llevada en helicóptero a la zona y los militares de la época le dijeron, porque el destacamento de Tobar Donoso está en una loma adyacente a Tobar Donoso, no en el centro poblado. Y le dijeron, mire señora, estamos limitando con las FARC. Nosotros en la reportería, en la investigación para este trabajo, documentamos que la señora ministra llegó, miró, a los pocos días hubo ese infausto accidente en el que ella falleció en el helicóptero que se cayó. Tobar Donoso es una zona que, siendo ecuatoriana, está más adscrita a Colombia, pero territorialmente hablando, en temas de acceso a servicios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que su población sí ha estado imbricada o ha sido parte de procesos de apoyo a la guerrilla de las FARC. Eso, de alguna forma, no ha sido desconocido para las autoridades ecuatorianas. Eso es así. El hecho es que en mayo del 2018, el 3 de mayo, el soldado Ilaquiche llega, es una persona que vivía en Los Ríos,
no tenía experiencia en cobertura en temas de frontera, y recordemos, y no podemos olvidar que el país vivió una crisis de seguridad en la frontera norte, desatada o vista por la sociedad en enero, después de la explosión del coche bomba en San Lorenzo. Desde entonces hubo una espiral de violencia, y en medio de eso, efectivamente, hubo envíos de uniformados. Y el Aquiche lo llevaron de los ríos a la frontera. Yo tengo entendido que él estuvo en Esmeraldas, y de Esmeraldas llegó hasta Tobar Donoso. Él hizo un video y envió a su familia, lo hizo caseramente con su celular, le envió a su familia diciendo, miren, esto está peligroso, estoy en velada y me estoy tomando unos segundos para saludarle a mi mamá, específicamente se refiere a la señora Gavilanes, que es la mamá. Tengo miedo, hay unas luces y al frente se refiere a los guerrilleros, usa la palabra los guerrilleros. Esto sí nos hace pensar poner en duda la versión oficial de que el día 12 de mayo, que era un sábado, un grupo de 4 uniformados salieron a divertirse en el centro poblado de Tobar Donoso, y en medio de hechos no aclarados y confusos, solo 3 regresaron, y el cuarto fue declarado, voy a abrir comillas, desertor en ese momento, porque se decía, no volvió. Esas fueron las palabras del ministro de Defensa, Osvaldo Jardín, durante una de sus comparecencias en la Asamblea. Para nosotros que estuvimos investigando qué pasó en la frontera norte para tener una visión más contextualizada de los hechos, sí nos parecía extraño que una persona haya decidido voluntariamente desertar de las filas del ejército si es que está en una asignación en frontera, en unas condiciones extrañas. Tan lejos de su familia. Pero más extraño nos pareció que se abandonó prácticamente la búsqueda, aunque en el discurso sí se le buscó. Y como después de la publicación y del lanzamiento del libro, sí seguimos conectados con esta reportería, nos llamó tremendamente la atención que la familia continuaba con la búsqueda, que especialmente el tío y la mamá y la hermana del soldado seguían desplazándose y entendiendo que, aunque en el discurso había colaboración de las 2 fiscalías de Ecuador y de Colombia, con base en un memorando de entendimiento y de coordinación, de que sí le estaban buscando, es prácticamente la familia que llega a una morgue y se da cuenta que por el tatuaje de ancla en un brazo y una W que ha tenido tatuado en el otro brazo, les dicen, aquí hay un cuerpo en esas condiciones que está meses, desde julio del año pasado. Por supuesto, en condiciones que estaba preservado, entonces tenía intactos, digamos, los tatuajes, y ese es el primer elemento y campanazo para decir por qué el soldado aparece, pero no por la acción estatal, sino por la búsqueda de la familia. Y claro, ahora está confirmado que el soldado, 1, que fue secuestrado, y 2, fue ejecutado por elementos, vamos a decir, por gente colaboradora del Círculo de Huacho. Lo curioso, lo anecdótico y lo que no deja de sorprender es que nosotros en esta reportería sí comentamos, porque accedimos a información, y repito, de fuentes abiertas y cerradas, que ya mencionaban que el soldado también era víctima del frente, y por eso nosotros hablamos siempre de 10 víctimas documentadas del frente Oliver Sinisterra en la frontera norte, y planteamos que el soldado era la 10ª víctima. Una de las cosas que plantea el libro Rehenes, de María Belén y de Arturo, contra Arturo y amigos, es, digamos, el revelar que el Estado ecuatoriano, durante toda la crisis de la frontera, que en realidad no empieza en enero, sino que empieza meses antes, con advertencias de parte de este sujeto y de su gente, de este señor Walter Patricio Ariza La Vernaza, que es conocido como Huacho. Hubo una falla en la inteligencia, hubo una falla incluso en la comunicación, hubo mensajes que fueron advertidos y sobre los cuales no se hizo nada. Y eso es algo, digamos, que concuerda la historia que relatan en el libro Rehenes, los colegas, con los relatos que venían haciendo los familiares de los 3 colegas, de Paul, de Javier y de Efraín,
Yo recuerdo que en estos micrófonos, Paul Rivas, digamos Yadira Guagallo nos dijo, ella nos dijo, supieron desde mucho antes de que ocurra el primer atentado en San Lorenzo, de las cosas que estaban sucediendo y que podían ocurrir, pero no hicieron nada. Eso es real, de acuerdo con la información que nosotros hemos llegado a tener. Uno de los momentos icónicos que hay que tomar en cuenta es a inicios de octubre del año 2017. En Colombia hay un proceso en que se están haciendo unas marchas para erradicar la coca. Hay el cultivo de coca. Pero al mismo tiempo se están haciendo unas marchas para, no queremos erradicar porque no queremos otros cultivos alternos. En medio de ese proceso, una persona ligada al círculo del narcotráfico de origen colombiano, él se desplaza por varios, vamos a decir, veredas, dicen en Colombia, y les dice, comunidad que no sale a la marcha mía, yo voy a hacer una ejecución selectiva, unos 2 al azar. Tienen que salir a la fuerza, son marchas masivas. En medio de eso hay un brote de violencia. No está muy claro qué lo provocó. Se dice que Guacho lanzó cilindros de gas y hubo una explosión y hubo heridos. Hubo reacción armada de la policía de Colombia. Estoy hablando en Colombia. Y los heridos terminan siendo, hay heridos, hay muertos, y algunos heridos se desplazan en medio de esa confusión y terminan siendo atendidos en el hospital de San Lorenzo, Divina Providencia. Y entonces es un primer campanazo para decir qué está pasando. Ese momento la policía en Ecuador ya tenía activa una oficina interagencial para decir qué está pasando, cuáles son los niveles de amenaza. Estamos recibiendo directamente víctimas de la violencia, de una cosa que no conocemos. Entendemos que ese momento ya había información, pero al mismo tiempo, en forma bien desconectada, otra entidad específica y de élite de la policía, que no se reportaba a la Comandancia General, se reportaba a la Presidencia de la República, la UCSI. Ellos estaban haciendo otro tipo de investigaciones por el tema de que Ecuador, Quito específicamente, era sede de las conversaciones de paz del ELN. En ese curso estaban como inteligenciando cómo era el curso, quién venía. Había reuniones al más alto nivel y súper secretas. Vinieron cuadros del ELN y se reunieron en muchos escenarios, en muchos espacios y muchos foros, específicamente en Quito y sus alrededores, y estaban viendo que no haya problema, todo lo alrededor de eso, que no haya violencia. Y en medio de eso hay escuchas que ya nos hablan de un tal Guacho. Entonces, entendemos que en forma desconectada y no coordinada había información. Sabemos que la Secretaría de Inteligencia sí recibía reportes, pero no estaba conectada con armar un escenario preventivo. No había un nivel de articulación entre las diferentes instituciones de seguridad. Y recordemos que la Secretaría de Inteligencia vivió un proceso bien especial en que de alguna forma terminó articulada a un proyecto político. La Secretaría de Inteligencia se alimenta de subsistemas militar y policial. Le entregan información y sobre esa base hay una especie de comité donde se toman decisiones estratégicas al más alto nivel con un tema de la perspectiva del interés nacional. La Secretaría no recibió, recibió, no articuló y no se pudo armar un escenario para decir, viene una amenaza grave. Nosotros entendemos entonces que cuando menos desde octubre se sabía que había una amenaza, en noviembre ya se supo de una persona, Guacho, y sin embargo llega a enero del 2018, estamos hablando de enero del 2018. Hace poco más de un año. 27 de enero exactamente, el día que ocurre el atentado más fuerte. Claro. En San Lorenzo, el 12 de enero son detenidas 3 personas del círculo de colaboradores de Guacho, específicamente en Mataje, en una casa donde se encontraron explosivos, y me refiero a Cuco, Tomón y Cuajibol. ¿Detenidas aquí en el Ecuador? Detenidos en Ecuador, en un operativo, y estas personas, por su percepción de la policía, por su nivel de peligrosidad, llegan una noche a Esmeraldas y posteriormente son llevadas a la cárcel de La Tacunga. Y son ellos justamente los que pide Guacho hacer el canje, ¿no? Al día siguiente, específicamente, la persona, el mayor de policía que estaba transitoriamente a cargo de San Lorenzo, empieza a recibir las primeras amenazas. Liberen a esos hombres o van a ver. Es decir, que sostenidamente desde enero
hubo niveles de amenaza creciente y esa persona mayor de policía no dejó de recibir amenazas a través de su celular y esas amenazas le dijeron el 16 de marzo específicamente que el guacho estaba enojado y que iba a matar civiles y militares. Y el 21 de marzo recibió la amenaza que le dijo, declaro la guerra al Ecuador, tal como ustedes me han declarado. Pero el mayor Z avisa eso a sus superiores y no hay, digamos, lo que decía hace un momento el contertulio, ¿no? No hay ese nivel de articulación, de coordinación entre fuerzas para que se tome una decisión de cómo prevenir sobre este asunto. Totalmente cierto, el capítulo, y les voy a dar el título del capítulo, no es ficción. El de les va a llover bombas y bala. Les va a llover bomba y bala, capítulo 5, son palabras textuales de Guacho vía las conversaciones que tuvo con el mayor. Es extraño que el mayor todo el tiempo reportó a su nivel superior, porque él tenía jerárquicamente que reportarse a ellos. Y sin embargo nosotros llegamos a confirmar con base en investigación periodística que estos niveles de amenaza nunca llegaron a conocimiento del contraalmirante John Merlo, quien estaba a cargo del mando unificado de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, que eran las zonas críticas de Esmeraldas, y realmente el contraalmirante era el que podía decir tú puedes entrar o no entres a la zona porque hay niveles de peligro. Con eso estamos confirmando precisamente tus palabras. Y una cosa que es muy anecdótica, y no más bien, el mayor recibe como un llamado de atención por el lenguaje coloquial que usaba en las comunicaciones con Guacho, y el otro le decía, pero eso es un tema básico para generar un nivel de cercanía con el criminal, porque no estás tratando con otro diplomático, pues, ¿no? Claro. Entonces le decía, oye, pana, tal cosa, no le digas pana, le dice el superior. Eso es tan importante porque te da el contexto de que el mayor tenía 15 años de experiencia en la UNACE y él sabía cómo tratar con un secuestrador. Lo que nos rompe a todos del esquema es que el secuestro de los periodistas nunca fue extorsivo, fue un secuestro de otra magnitud. Pero tenemos que aclarar, el caso del soldado y la Quiche es un secuestro momentáneo, le retienen contra su voluntad, pero no pasa mucho tiempo y es ejecutado con tiros. El hallazgo del cadáver en la morgue de Tumarco, con disparos, confirma que así fue. Tremendo. Vamos a seguir todavía, tenemos unos minutitos más. María Belén tiene que irse, tiene otra entrevista. Déjame hacerle la última pregunta. Empezado antes con ella. Hay otro tema adicional a propósito de esta falta de coordinación, de la inoperancia del Estado y de la falta de articulación de la inteligencia, que es que no solo es del mayor, pues Z, el que tenía contacto con el frente, sino que posteriormente a él como que le quitan el mando de esa comunicación y toma otro. Sí, hay otro, se crea el canal 2 de comunicación. Exactamente, el canal 2 y digamos, ahí se rompe todo. Es una falla crítica. Si es que el mayor tenía, vamos a decir, una comunicación sistemática desde el 13 de enero del 2018 con Guacho, con Walter Patricio, y él tiene unos niveles de intercambio de información. Vamos a decir, el 16 de marzo le dice estoy muy enojado y el 21 de marzo le dice voy a matar civiles, cualquier extraño yo le voy a pelar. Y la orden, llegamos a documentar nosotros por testimonios en Colombia recabados, la orden era pelar a equipos de vendedores ambulantes, periodistas y agentes de inteligencia. En este contexto entiendes las 10 muertes. Se cumplió la orden a cabalidad. Equipos de inteligencia consideraron a Oscar y Katy como un equipo de inteligencia. Periodistas, los chicos del comercio. ¿Y la Quiche? Y la Quiche es un uniformado, pero... Los 4 militares que mueren con el tanque explosivo. Entendemos en esa lógica lo que ocurrió. Entonces, efectivamente, como tú planteas, y veo que has hecho una lectura bien fina del trabajo, es lo que tú planteas. Y lo otro es cómo dentro de las estructuras ya políticas del gobierno, habían quienes también estaban en ese momento más preocupados de sus intereses políticos particulares, ¿no? Sí. Y no se conectaron con el momento que vivían las familias y con el momento que vivían las personas que estaban cautivas. Así es, se le delegó al entonces ministro del Interior, César Navas, el canal 2 de comunicación que se creó exclusivamente para la negociación durante el secuestro, fue integrado por 3 personas realmente, era un representante del Ministerio del Interior,
era un representante de la UNACE y era el oficial del caso. Es decir, que este canal 2 de negociación, en suma, recién se hace cargo de concretar una posible conversación ya con miras a la liberación el 31 de marzo. Por la reportería que nosotros efectuamos, repito, en los dos países, entendemos que la ejecución de los periodistas desde el sábado 7 de abril. Tremendo. María Belén, cierro con esto porque me preguntan, ¿el libro dónde lo pueden conseguir? Nos preguntan algunos colegas. Gracias por el interés. El libro está en Mr. Books, en Librimundi, en Librería Española, en Rayuela, aquí en Quito por el Megamaxi, en Lobo Lunar, en Plaza de las Américas. Correcto. María Belén, gracias por el tiempo, por esos minutos que nos ha regalado. Gracias a ustedes más bien. La colega periodista María Belén Arroyo, quien es conjuntamente con el periodista Arturo Torres, son los autores del libro Rehenes, comentándonos justamente su visión respecto de esto último que se ha confirmado, la localización del cadáver del militar Wilson Ilaquiche, quien había estado desaparecido. El cuerpo estaba en una morgue del sector de Tumaco, en Colombia, desde junio del año anterior. Reiteramos, no lo encontró el Estado, no lo encontró el gobierno, lo encontraron sus familiares. Cosa realmente compleja. 6 de la mañana con 54 minutos, pausa en la primera hora.